bendición de nuestro Dios y Padre Celestial esté con todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Que la bendición de nuestro Dios y Padre Celestial esté con todos los hermanos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y saludamos con mucho cariño, con mucho respeto a las personas más recientes, pero en especial a las personas que por primera vez están añadiendo a esta transmisión o están visitando por primera vez uno de nuestros lugares en este globo terráqueo en los 4 puntos cardinales de la tierra. Han llegado a un lugar maravilloso, un lugar sin igual, donde la manifestación de Dios es real, donde vivimos un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la manifestación, guianza y poder del Espíritu Santo. Por eso a ese Dios bendito que vive y que reina lo vamos a alabar, lo vamos a bendecir, lo vamos a exaltar y lo vamos a glorificar. Vamos a estar orándole a nuestro Dios y Padre Celestial para poner delante de su presencia esta reunión. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, cuán grande y cuán hermoso es tu nombre sobre la faz de la tierra. Dios bendito, oh Altísimo, Dios glorioso, Dios maravilloso, eterno Rey, ese mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, a quien todos unidos en esta gran congregación que compraste a precio de sangre, te vamos a alabar como un solo corazón, Señor, como un solo hombre, como está escrito en la Biblia. Nuestros cánticos, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra honra será para ti, oh glorioso Señor. Tu bendición esperamos, Señor, mientras cantamos a tu nombre, mientras leemos tu palabra, mientras aprendemos de lo tuyo a través de esta enseñanza maravillosa que en esta noche tú nos tienes preparada. Bendito y alabado sea tu nombre, oh glorioso Señor. Bendice tu iglesia sobre la faz de la tierra y que la presencia del Espíritu Santo esté con todos nosotros y tu manifestación en nuestras vidas. Todo, Señor, te lo pedimos, todo, Señor, te lo expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, participándole a todos ustedes que somos cristianos, que somos practicantes de la Biblia, que disfrutamos de un evangelio sin igual, un evangelio hermoso, un evangelio maravilloso, donde la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial se manifiesta a través del Espíritu Santo. Libro de San Juan, capítulo número 15, desde el versículo número 1 y hasta el número 7 estaremos leyendo todos juntos. Nosotros desde aquí, saludando también de igual manera a todos los hermanos que nos están acompañando en este momento aquí en la obra de Weston, un hermoso lugar de donde se origina esta hermosa enseñanza. Vamos a participar todos, nosotros aquí, ustedes allá, de esta hermosa lectura. Hagámoslo para el honor y la gloria del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y miren este hermoso verso, el número 7, cuando dice, entre todos leamos: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bendición tan hermosa, aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, porque el Dios de la gloria nos dio un instrumento natural, nuestra voz, nuestras cuerdas vocales para alabarlo, para cantarle, pero el secreto más allá de ello es cantarle con el corazón, para que su manifestación en nuestras vidas llegue delante de su presencia y la bendición esté con todos nosotros, porque tenemos un Dios vivo y de poder. ¿Quieren lo creen así, hermanos? Vamos a cantar el himno número 213, La vid y los pámpanos.
estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí, nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid, sin desmayar, lo que deseas tú. El Dios de amor, que te ama a ti, te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor, siempre brillar, con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Cuán glorioso y cuán hermoso es el nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios vive y reina. Aleluya, gloria al Señor. De igual manera cantemos, hermanos, el himno número 187, un hermoso himno. Mientras escuchamos los instrumentos, podemos alabar a nuestro Padre Celestial antes de entonar el cántico. Podemos glorificarlo, podemos exaltarlo. Es un momento de rendirle tributo a este Dios de tanta misericordia, de tanta fidelidad y de tanta bondad. Cantemos el himno 187, grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión
Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Tenemos un Dios tan hermoso y tan maravilloso que se manifiesta en todas las vidas, en todos los hombres, en todas las mujeres, en todas las nacionalidades, de una manera sin igual. Una persona que nació en Pakistán, pakistaní nacionalidad, visitó nuestra congregación hermosa y maravillosa en una de nuestras obras aquí en los Estados Unidos. Pero el único propósito por el cual él venía era acompañar a su esposa, que era un poco más constante en la iglesia. Sin embargo, cada vez que la acompañaba, él escuchaba el estudio bíblico, le llamaba la atención, él escuchaba la predicación que de continuo hemos recibido después de la pandemia de una manera hermosa y maravillosa, escuchaba los testimonios y le embargó una incertidumbre, entró en un dilema. Él decía, todo lo que enseñan en este lugar me parece como muy propicio, pero todo lo que yo fui enseñado desde niño y por tradición en mi religión, ¿cómo la voy a abandonar? La duda vino, la disyuntiva. No sabía qué camino tomar y se lo comentó a la esposa. La esposa le dice, habla con el pastor de nuestra congregación. Le dice, yo ya sé el que me va a decir. Entonces le dice ella muy inteligentemente, pregúntale a Dios. Un día vino a la alabanza y él dijo, yo voy a alabar a Dios, le voy a dar gracias porque no sé alabarlo, le voy a dar gracias, pero yo lo voy a hacer en mi idioma, el urdu. Ese era el idioma materno de él. Y comenzó a darle gracias en su idioma. Dijo, si es Dios me va a entender, si realmente Dios sabe mi idioma, si es ese Dios poderoso que anuncian en este lugar. Comenzó a darle gracias por infinidad de circunstancias que le habían pasado en su vida y estaba viviendo y estaba esperando, cuando de un momento a otro sintió un fuego celestial en su corazón. Vino una bendición hermosa y comenzó a hablar en lenguas celestiales. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Eso es algo hermoso. Eso es algo sin igual. Eso es algo bíblico, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy está en la iglesia del Señor feliz, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Por eso los invitamos a que nos visiten en nuestras páginas de internet. La oficial www.idmji.org, donde los testimonios, donde las predicaciones, donde los estudios bíblicos, las enseñanzas. De igual manera, nuestros canales en YouTube, 2 canales, el oficial de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, al igual que el canal María Luisa Piraquive Oficial, donde las meditaciones, preguntas y respuestas, enseñanzas de 10 minutos, que nos ayudan tanto en nuestro diario vivir, en nuestro diario trasegar por esta vida, es algo sin igual. Eso es algo maravilloso para que usted alimente su vida espiritual, para que usted se fortalezca en fe, para que Dios le enseñe un camino verdadero de un evangelio completo, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y es por ello que nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios, compartimos nuestra felicidad con ustedes. Disfrute de esta oportunidad que Dios les está dando, y precisamente nosotros todos nos vamos a poner de pie para darle gracias a nuestro Dios y Padre Celestial, porque nuestro sentimiento de gratitud nos acompaña permanentemente por la misericordia del Altísimo, por habernos permitido conocer un camino de bendición y de vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y de igual manera orar por los diezmos y por la ofrenda, una hermosa bendición que Dios plasmó en nuestros corazones como un mandato y un precepto. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, cuán hermoso es tu nombre. Tú eres un Dios que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu mano extendida. No hay nada, Señor, que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares de millares. Y en tu misericordia tú nos has permitido, Señor, a tu congregación que compraste a precio de sangre, permitirnos conocer un evangelio completo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y no nos dejaste huérfanos cuando Él subió delante de la presencia del Padre en ese momento que cambió el método de salvación. No nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está con nosotros. El Espíritu Santo nos permite, Señor, disfrutar a todos en lenguas, disfrutar, Señor, a todos de los dones espirituales.
un evangelio sin igual donde el cambio de vida, la transformación del ser, la libertad ha sido una constante. Nos sentimos felices, Señor, y privilegiados de haber conocido esta bienaventuranza, el reino de los cielos, los tesoros escondidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Señor, te damos las gracias y estamos eternamente agradecidos contigo. Nos enseñaste a ofrendar, nos enseñaste a diezmar con la convicción, Señor, de que vamos a pregonar a través de ello tu evangelio, porque somos pregoneros de tu verdad y tu evangelio tiene que ser llevado a toda la faz de la tierra. Gracias por tu bendición, gracias por tu manifestación, multiplica y sobreabunda. Y mi Señor, te lo pedimos y todo lo hacemos en el nombre más hermoso de todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Cantando podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Cantemos el coro número 76. Qué glorioso es andar con Él. Coro número 76. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué bendición tan grande. Es glorioso andar con un Dios vivo y de poder, con su misericordia, con su bondad, con su gloria. Por eso sigámosle cantando el coro número engrandece mi alma. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Ha llegado un momento muy hermoso y los voy a dejar en compañía de alguien en que el Señor nos ha enseñado a amar con todo nuestro corazón, nuestra hermana María Luisa Piraquivi. Que mi Señor los bendiga a todos, a todas, queridos hermanos y hermanas de todas las iglesias, en todos los pueblos, países, en todos los lugares, diferentes lugares del mundo.
en más de 60 países que está la Iglesia del Señor, y todos allí que vean esta enseñanza, pues todos recibirán sus bendiciones por el esfuerzo y el esmero que ustedes hacen de aprender cada día más de la palabra de nuestro Dios. También son bienvenidos y un saludo con mucho cariño para todas las personas por primera vez y personas recientes. Personas que están en sus casas, que no se pueden movilizar por alguna discapacidad y tienen solamente allí una pantalla para ver la enseñanza. También Dios mira con ojos de amor y de misericordia a todos. Y Dios quiere que nosotros todos lo sigamos, lo amemos, valoremos su palabra y que sigamos sus caminos en medio de este mundo lleno de mucha maldad, de mucho pecado, pero nosotros aquí estamos para hacer luz en medio de todos ellos. Y que Dios nos use también para hacer lumbrera y luz a la gente y ser ejemplo y testimonio a muchos. Así que en nuestras oraciones siempre pedirle a nuestro Dios que nos ayude para que podamos nosotros cumplir con esa labor, con ese trabajo que Él nos ha asignado, con esa responsabilidad que Él ha puesto en nosotros, en cada uno de todos. Ha puesto Dios una responsabilidad muy grande y tenemos que responderle a Dios así, igual manera. Que Él nos ayude y que podamos trabajar en su viña, como dice el himno, como dice el coro, trabajar en la viña del Señor. Así que pueden sentarse, acomodarse, ubicarse en sus lugares y seguimos adelante en nuestra historia, en los hechos de los apóstoles, que fueron las experiencias en los primeros días cuando comenzó el evangelio a difundirse, cuando el Señor ordenó a sus apóstoles que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio a todo ser humano. El Señor no les dijo que miraran nacionalidades, ni idiomas, ni lenguajes, ni colores de piel, sino que a todo ser humano le hablaran de su palabra y que Dios se estaría manifestando con maravillas, con prodigios, con señales, estaría respaldándolos y Dios siempre estaría con ellos y la gente recibiría la bendición del Señor. Y así ellos comenzaron a trabajar y eso es lo que nosotros estamos aquí leyendo. Hoy nos corresponde el capítulo 8 de Hechos y es ahí donde nosotros en medio de la lectura de aquellos hechos maravillosos, de aquellos acontecimientos extraordinarios, nos damos cuenta cómo Dios habló, prometió, cumplió. Y los apóstoles comenzaron a vivir esas experiencias y a disfrutar del poder de Dios y de los dones maravillosos del Espíritu Santo. Que todo fue una realidad y mucha gente vio y oyó las maravillas del Señor. No todos creyeron, pero sí supieron o entendieron que había un Dios verdadero, un Dios invisible, un Dios en espíritu y en verdad. Eso sí, esto lo descubrieron y vieron todos aquellos necios, duros de corazón, incrédulos, lo vieron. Pero los apóstoles comenzaron su obra. Y aquí nosotros en medio de la lectura encontraremos algunas cosas similares a las que nos han acontecido el día de hoy también. Y por eso yo le doy gracias al Señor y me siento muy feliz porque yo sé que estamos andando en un camino de verdad, en el camino del Señor y que Dios es real, que Dios existe y que Dios nos ha puesto
como ejemplo para el mundo, para que estemos aquí predicando su evangelio verdadero. Y es Él el que nos ha enseñado. Él nos lleva de la mano gracias a nuestro Dios. Así que dispuestos con el corazón, con todo el corazón, con toda la disposición del caso, dispuestos para nuestra lectura en Hechos capítulo 8 y poniendo nuestro corazón a nuestro Dios y deseando que Dios también se manifieste entre nosotros, así como lo hizo con los apóstoles en el principio. Y así el Señor lo ha prometido y lo ha hecho, porque muchos hemos recibido bendiciones y hemos vivido experiencias espirituales gracias al Señor. Entonces dice aquí, yo voy a leer del capítulo 7, unos 2 o 3 versos atrás, retrocediendo antes de iniciar el capítulo 8. Les doy un saludo también a los hermanos que están aquí conmigo en la iglesia. Dios me les bendiga. Bienvenidos a todos. Entonces aquí en el verso 58 del 7 dice que ellos echándole afuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon. Pero nosotros en la enseñanza anterior nos dimos cuenta que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y dice que él puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio al Señor Jesucristo que estaba sentado al lado derecho de Dios. Y él entonces comenzó a hablar, dice, veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cuando él comenzó a exclamar y a hablar estas cosas, pues todos aquellos que lo iban a apedrear se enfurecieron, dice, ellos dando grandes voces taparon los oídos porque no quisieron oír sobre ese milagro y ese gran acontecimiento de la manifestación de Dios. No quisieron escuchar, sino que dice que se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y dice, le echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice que ese joven se llamaba Saulo y él estaba ahí guardando, cuidando la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Y luego dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero yo estoy tan segura que él, por estar viendo la gloria de Dios, por ser en ese momento lleno del Espíritu Santo, él ni siquiera sintió dolores físicos de las piedras que le lanzaron. Yo estoy segura que él no sintió ningún dolor, porque yo creo que el Señor tuvo que haberle permitido que él no sintiera nada también para darle a él esa bendición, ese triunfo, esa victoria, porque además ocurre con Moisés cuando dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte y que él no comió ni bebió y no sintió hambre. Entonces, si Moisés 40 días, 40 noches no comió, no bebió, no sintió hambre porque el Espíritu de Dios estaba en él, eso le sucedió. Estoy segura que le sucedió a Esteban también, que él veía la gloria de Dios, veía al Señor, Dios hablándole. Por supuesto que él no sintió los dolores de aquellas piedras cuando le caían en su cuerpo. Así que Dios, esto es lo que hace Dios con sus hijos, bendecirlos, guardarlos, porque aparentemente uno dice, es injusto que hubiesen apedreado a Esteban. Pero no, yo creo que el Señor estuvo con él y él no sintió dolor alguno. Para Dios no hay nada imposible. Y ahora sí, entonces vamos a ver quién era ese joven Saulo que había estado allí cuidando las ropas de esos testigos que estaban allí apedreando a Esteban. En el capítulo 8 del verso 1 dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces se dice que se esparcieron los cristianos, los creyentes que hasta ese momento se habían convertido al Señor y fueron esparcidos, se fueron por temor, por miedo. Dice que los apóstoles fueron los únicos que se sostuvieron en pie.
Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era lo que hacía Saulo. Y luego aquí en el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, gloria a Dios que ellos no fueron a perder el tiempo, sino que fueron esparcidos, pero al lugar donde ellos iban, pues predicaban la palabra del Señor. Una vez yo escuché a una hermana, a alguien que decía, le decían a ella que a ella la iban a llevar a la cárcel porque le habían juzgado y le habían puesto pues falsos testimonios de unos hechos que ella no hizo, no cometió. Y le amenazaban que ella tenía que pasar por la cárcel para pagar eso, y ella decía, yo soy inocente. Pero de todas maneras, si Dios quiere que yo vaya a una cárcel, pues yo voy y no voy a perder el tiempo allí. Yo no voy a perder el tiempo, porque seguro que mi oficio en la cárcel será evangelizar y hablarles de Dios a toda esa gente. Entonces seguramente que me voy a ganar muchas almas para Dios. Así que el diablo escuchó la intención que ella tenía si iba a la cárcel. Y entonces el diablo dijo, no, yo no voy a estar más con esta mujer, así que se quitó de en medio y pues a ella al fin no la llevaron a la cárcel. Pero eso era el plan que ella tenía, evangelizar y hablar de Dios. Gloria a nuestro Dios. En cualquier lugar del mundo donde nosotros vayamos o estemos, siempre mirar a quién le vamos a hablar, a quién le vamos a testificar. Siempre habrá un alma que Dios pondrá en nuestro camino para hablarle de Él, porque Dios siempre quiere consolar a la gente. Así que gracias al Señor. Y dice aquí que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Nosotros aquí vemos también un fenómeno, que en la antigüedad, cuando se predicaba la ley de Moisés, cuando Dios se manifestaba a través de los profetas, nunca hubo ese fenómeno de oír que la gente estaba llena de espíritus y que tenían que orar por ellos y reprender los espíritus y nunca se hablaba ni se mencionaba la obra del diablo, ni se mencionaba tampoco que la gente tuviese espíritus malos y que había que orar y reprenderles. En la antigüedad el servicio o el trabajo era el sumo sacerdote, que cada año hacía los sacrificios y que con la sangre de los animales rociaba al pueblo para perdón de pecados. Sucedía eso una vez por año, pero no se escuchaba de espíritus inmundos, no se escuchaba del diablo, de Satanás, no se escuchaban estas cosas. Esto hablando de la ley de Moisés. Los profetas, Dios les daba revelaciones y los usaba para hablar y profetizar acerca del futuro, acerca de los postreros días, cuando viniera el Mesías, el Salvador, y viniera ese nuevo pacto y vinieran cosas nuevas, diferentes, donde Dios dice que Dios estaría con la gente y que Dios mismo les enseñaría. Y también en algunas profecías de aquellos profetas de la antigüedad, hablando sobre la venida, la manifestación del Espíritu de Dios. Pero eran dos cosas aparentemente tan diferentes
la ley de Moisés a lo que sucedió después del Señor Jesucristo, después de su predicación del Evangelio y de la manifestación de espíritu, la manifestación también del enemigo, el diablo, Satanás, como le llama la Biblia. Entonces, a veces la gente se pregunta que por qué esos fenómenos. Y nosotros vemos que en la antigüedad Dios mandó escribir las leyes y todas las normas, todo lo mandó escribir y la gente tenía que leer cada sábado, leer lo que Dios decía que había que dejar de hacer y aquello que había que hacer. Pero no les dijo, ustedes tienen que imponer manos, orar y reprender espíritus malos, porque los espíritus malos son los que los hacen pecar a ustedes. Nunca el Señor hizo aquello. Siempre todo fue material y físico en la antigüedad. Todo era casi como literal. Y ya después del Señor Jesucristo, cuando Él comienza a hablar de espíritus, porque Él también reprendió y echó fuera a muchos espíritus de muchas personas, hizo esos milagros el Señor, y Él comenzó también a enseñar que el enemigo, el diablo, estaba allí enfurecido y que venía a tratar de destruir y arrasar con todos, con la fe de todos. Para ellos era una doctrina muy diferente, una doctrina nueva. Por eso muchos incrédulos, por eso mucha gente necia se oponía a aceptar el Evangelio del Señor Jesús. Sin embargo, Dios lo quiso así. Por eso el Señor decía a través de los profetas que vendrían a proclamar las buenas nuevas de salvación, según Isaías, profeta. Que el Señor enviaría a aquellos a predicar esas buenas nuevas de salvación. Era algo nuevo, era una doctrina nueva, diferente. Y más sencilla porque en la ley de Moisés no había nadie quien les ayudara a ellos a cumplir la ley. Mientras que en el Evangelio está el Espíritu Santo, que es el que ayuda a las personas a cambiar, a que se transformen, a que se les quite pues todas las ataduras y todas las cadenas y queden libertados y que sean libres de pecado, libres también de enfermedades, de muchas cosas. El Espíritu Santo haciendo esa obra maravillosa. Esas eran las buenas nuevas de salvación de que hablaba siempre Isaías. Las buenas nuevas. Algo nuevo venía al futuro, algo diferente y difícil de creer, difícil de aceptar. Por eso vemos aquí en esta historia que estamos leyendo los opositores. Y los opositores eran los mismos judíos o aquellas mismas personas que estaban practicando, decían, la ley de Moisés. Entonces aquí, por eso y aquí ya se menciona de espíritus inmundos. Aquí en el verso número 7 dice, porque de muchas personas que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces dice que daban grandes voces esos espíritus cuando salían de las personas. Estas experiencias nosotros las hemos vivido en la iglesia. Yo las he vivido, las he visto con mis ojos. He vivido muchas experiencias de muchas personas que tenían espíritus inmundos y que en la oración y en la imposición de manos esos espíritus se manifestaban y la gente sí comenzaba a gritar, a llorar, a hacer unos ruidos estridentes, empezaban a maullar como un gato, a hacer como un lobo. Todas estas manifestaciones las he visto en las congregaciones cuando vienen personas atadas, enfermas por estos espíritus inmundos, que son enfermedades también y que no dejan a la persona ser normal, ni cuerda, ni razonar. Entonces, todo esto lo hemos visto hoy. Y por eso aquí cuando yo leo esto, para mí no es extraño, para mí no es causa de asombro, porque eso yo lo he vivido y lo he visto también en la iglesia. En mucha gente que ha venido
y que ha sido libertada y hoy en día gozan de alegría, de felicidad, de libertad y son normales. Gloria al Señor. Aquí dice que muchos paralíticos cojos eran sanados. Todo eso lo he visto y muchos de los hermanos en la iglesia lo han visto también. En el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún personaje, por algún grande. Dice que había un hombre que él ejercía la magia. A los que ejercen la magia nosotros hoy pues les decimos espiritistas, brujos, hechiceros, agoreros, así se les llama. Hoy en día tienen todos estos nombres. Y estas personas se encargan de engañar a la gente. Estas personas le dicen a alguien para engañarla, le dicen 8 mentiras y 2 verdades. Y con esas 2 verdades la gente se deja engañar y cree en ese personaje. Hoy nosotros vemos todas estas cosas en los programas de la televisión. Siempre vemos que sacan a estos personajes. Eso tiene diferentes nombres. Que leen las cartas, que los agiotistas, que los que predicen, que los que pronostican. Y ellos salen y engañan a la gente. Y la gente le gusta escucharlos. O a veces en las revistas, en los periódicos, en las revistas, noticias que hay en revistas, en lo de papel. Sale todo esto y yo quedo asombrada porque esas personas que predican o que dicen, engañan a la gente con todas estas cosas que comienzan sus predicciones. Y los que creen en ellos porque los medios de comunicación les dan importancia y los sacan ahí para que toda la gente los vea, para tener mejor rating pues, en su programa. Y si uno les preguntan a ellos cuál es su religión, a los de los medios de comunicación, a los dueños de la revista, de los periódicos, a todos aquellos que creen en esa gente falsa, mágica, engañadora, brujos, uno le dice, ¿usted de qué religión es? Y dicen, yo soy cristiano o cristiana. Entonces me asombra porque yo digo, bueno, si fuera cristiano o cristiana seguramente habrá leído la Biblia, pero nunca han leído la Biblia. Porque son cristianos o cristianas de los que nunca leen la Biblia, sino que tienen un nombre de cristianos o cristianas porque les enseñaron por cultura los antepasados que eran cristianos. Entonces nunca han leído la Biblia. Y yo hago la pregunta, y yo digo, pero ¿por qué ellos, como nunca han leído la Biblia, porque si lo hubiesen leído, pues ya habían leído cuando Dios prohibió brujos, hechiceros, espiritistas, adivinos, magos. Dios prohibió astrólogos. Dios lo prohibió, dijo, mis hijos, los que andan en mis caminos, no crean ni practiquen en estas cosas. Pero eso les hago el recuento a ustedes, hermanos, porque yo, a medida que va pasando el tiempo, leo la Biblia y veo la realidad en el mundo y oigo a la gente decir, soy cristiano y cristiana, pero nunca han leído la Biblia. Así sucedía en aquel entonces. Este Simón seguramente era ahí del pueblo de Israel. Seguramente era un israelita. Y dice que él ejerciera la magia y engañaba a la gente de Samaria. Recordemos que allí en Samaria estaba un templo, habían hecho un templo también para los israelitas. Y el otro templo lo habían construido en Jerusalén. Y allí asistían los judíos.
Entonces dice que este Simón se hacía pasar por una persona muy grande, muy importante. En el verso 10, entonces qué tristeza, hermanos, porque este señor era israelita. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Sí ve la verdad que estaba diciendo? Estaba diciendo una verdad para engañar a la gente. Decía, este es el gran poder de Dios. Alguien escucha eso y dice, sí, esa persona está diciendo la verdad porque está nombrando que Dios es poderoso. Y en el verso 11 dice, y le estaban atentos, pues todos los que lo escuchaban atentos a lo que él decía, porque con sus artes mágicas les había engañado, ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo, por años quizá. Pero cuando creyeron a Felipe, porque estaba Felipe predicando el evangelio del Señor Jesucristo, y además Felipe sí estaba haciendo milagros y señales, es decir, Dios a través de Felipe, manifestándose con su evangelio. Entonces dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, gloria a Dios. Porque Felipe estaba predicando la verdad y con evidencias, con señales. También creyó Simón mismo. Entonces miren que este mago también creyó a la predicación de Felipe. Y habiéndose bautizado, entonces se mandó bautizar el mago también. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado, maravillado. No comprendía qué era lo que estaba aconteciendo. Y andaba con Felipe. Dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Nosotros nos imaginamos cómo fue que sucedieron esas cosas tan maravillosas. Recibieron el Espíritu Santo. Vean que Felipe predicó el evangelio. Se bautizaron en agua, pero ninguno recibió el Espíritu Santo. Solo cuando ya fue Pedro y Juan. Ellos impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se sabía que habían recibido el Espíritu Santo? Porque hablaban ¿qué? En lenguas. Porque ellos hablaban en otras lenguas diferentes a sus lenguas nativas. En el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados. Les faltaba el bautismo de fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y en el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que eso nosotros lo deseamos y lo anhelamos con nuestro corazón, lo vivimos también en nuestras congregaciones. Solo que ya no lo vemos pues como algo, como en masa esta bendición, sino que es esporádico y porque depende también de las personas, la disposición del corazón. Depende de eso para que la gente reciba el Espíritu Santo. Hay personas que son rebeldes, que son orgullosas, necias,
tienen ataduras, otras personas son miedosas, tímidas, les da vergüenza orar en voz alta, les da vergüenza cantar en voz alta, les da vergüenza palmear, hacer palmas, dar palmadas de aplauso, les da miedo, timidez, se endurecen, se resisten, no disponen su corazón para Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo no los bautiza. No los bautiza el Espíritu Santo porque se endurecen. Sucede como cuando la tortuga o un caracol se entra en su concha para protegerse de algún peligro. Y se metió en su concha y ahí no sale. Así le sucede a las personas. Y las personas anhelan y desean el Espíritu Santo. Dice, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero que el Señor me bautice, quiero que me dones. Pero entonces hay algo en esta persona que le impide, hay una atadura, hay una ligadura, hay algo que le está impidiendo recibir. Entre eso también a veces el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, que la persona pues hace alarde de que sabe mucho, que tiene mucho, que hace muchas cosas. Entonces, de esta manera va endureciendo su corazón y el Espíritu Santo no puede venir. Pero en nuestras iglesias, en todos los años que yo he vivido en esta congregación desde que el Señor comenzó a formarla, he visto cientos de personas bautizadas con el Espíritu Santo y con dones maravillosos. Así que esto que estamos leyendo, hoy en día se repite también en nosotros. Pero como dije, hay personas que no disponen su corazón para recibir esta maravillosa bendición. Y estamos en el verso 15, ¿no? Y seguimos con el 16. En el 18. Seguimos con el 18, porque dice en el 17 que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón, es decir, el mago que andaba detrás de Felipe. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto del dinero, esto de las ambiciones, de la codicia, es lo que ha destruido las vidas espirituales y ha destruido y acabado con aquella gente con quien Dios tuvo muchos planes y quiso usarlos en gran manera con los dones espirituales y con los milagros. Y desde esa época, hermanos, desde esta época que estamos leyendo, mucha gente que recibió los dones y que Dios los usó para hacer milagros y señales, se volvieron materialistas, ambiciosos, no fueron sinceros con Dios, no se convirtieron verdaderamente al Señor. Y sucede que por la ambición comenzaban a cobrar y a pedirle dinero a la gente, a los que recibían el beneficio de Dios, los que recibían el milagro. Entonces el que oraba por ello le decía, tiene que darme dinero. Y le decían, ¿usted quiere una profecía? Pues me tiene que pagar, porque eso cuesta. ¿Quiere que le imponga manos? Tienes que pagar dinero para imposición de manos. Y si se hacía un milagro, entonces tenía que pagar más dinero porque eso tenía un costo más alto. Desde esta época de inicio de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia inició, comenzó también la comercialización, comenzó también la ambición y la codicia en la gente, comenzaron a mirar el plan de Dios, la predicación del evangelio puro del Señor, lo comenzaron a ver como un negocio o como algo de lucro que trae dinero, que da dinero.
Y así de esa manera entonces la gente pues fue torciendo sus caminos y Dios se fue apartando. Dios quitó el respaldo en muchos y se fue apartando. El Espíritu Santo ya se quitaba de estas personas. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos en el corazón ambiciones, no tengamos ningún pecado en nuestro corazón, porque de esa manera nosotros no podremos servirle al Señor como Él quiere, usarnos como Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces todo esto que estoy leyendo, eso fue una realidad y desde aquel entonces, más de 2000 años, hasta el día de hoy, muchos han comercializado, han traficado con la palabra del Señor y engañado a mucha gente. Y por eso hay gente que es dura de corazón, incrédula, y algunos tienen la razón, por el engaño, por la mentira, por la estafa. Y Dios se aparta y no respalda. Entonces la gente se convierte en predicadora o predicadores, se convierten en personas que hablan, pero no hay ninguna evidencia, no hay ninguna señal, algo que muestren convencer a otras personas. Eso es lo que ha sucedido a través de estos 2000 años. Por eso Dios ha querido levantar muchas congregaciones y levantar a mucha gente y darles de su poder, de su espíritu, de su respaldo y manifestarse a la gente. Ha querido Dios hacer todo esto y la gente le ha fallado a Dios. Le han fallado al Señor y Dios lo que hace es apartarse, pero la gente sigue predicando y han formado muchas religiones, miles de religiones cristianas y las forma cada grupo, cada persona se va y predica un verso y de ahí forma su religión, pero Dios no los está respaldando, Dios no está con ellos, no se manifiesta el Espíritu Santo, no se manifiestan los dones, Dios no respalda, a la gente los deja solos. Y ellos, por tanto, es que predican y por eso los que escuchan la palabra, por un oído entra, por otro sale y no entienden, no se convierten porque Dios no está allí respaldando. Cuando Dios habló, hace más de como 60 años que habló que iba a levantar una congregación en todo el mundo y que Él mismo iba a convertir los corazones y que Él mismo iba a traer la gente, las almas, Él ha hecho esa obra maravillosa y muchos de ustedes son testigos. El cambio de vida que Dios nos ha dado a todos, la transformación y la manifestación del Espíritu Santo y sus dones. Quisiéramos y le pedimos al Señor que los dé en mayor proporción y que se manifieste abundantemente en nuestras congregaciones. Y yo sé que el Señor un día lo hará. Pero el Señor se ha estado manifestando y respaldando esta congregación a nivel mundial porque Él lo habló, porque es un Dios vivo de poder y por eso sabemos que fue ese Dios poderoso quien habló. Entonces, por eso nosotros estamos luchando para que Dios esté siempre con nosotros, para que Dios nos respalde y jamás sea parte de nosotros. Estamos luchando con nuestro corazón sincero para que Dios siempre tenga esta congregación hasta que el día que el Señor viene en las nubes por su iglesia. Esa es la esperanza, eso es lo que creemos y confiamos y eso es lo que el Señor ha prometido. Gloria a nuestro Dios. Entonces yo sigo con esta historia aquí leyendo, lo que estamos aquí leyendo. Y dice que Simón, este mago, ofreció dinero para obtener estos dones. En el verso 19 diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? ¿Será que lo de Dios se puede comprar con dinero? No se puede comprar. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No tienes tú,
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, tu corazón es ambicioso. Le dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Porque Pedro, como apóstol, profeta, evangelista y maestro y predicador, Dios le reveló el estado en que estaba este Simón Mago. Le dice, yo te veo a ti que estás en hiel de amargura, estás en una prisión de maldad, no eres feliz, necesitas que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y aquí en el 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón le creyó a Pedro, sabía que Pedro era el Hijo de Dios, era un siervo del Señor. Y el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bendito el Señor. Luego sigue otra narración de lo que le aconteció a Felipe y al etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí cuando dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dio instrucciones, me acuerdo o recuerdo, cuando faltaba como 1 mes o 2 meses para nosotros iniciar a orar 4 personas, que fue de esas 4 personas que la iglesia se formó. Faltaban como 2 meses para dar inicio a esas oraciones que se hacían todos los días 4 personas. Me acuerdo que una hermana que estaba ahí entre las 4 personas tuvo una visión y le apareció un ángel del Señor, y le habló a ella y le dijo, la señora elegida ya viene. Y dice ella que vio al Señor Jesucristo también y que le decía, ya viene la señora elegida y yo estoy con ella. Prepárense. Y al mes o a los 2 meses iniciamos a orar 4 personas y después de 1 año fue cuando el Señor nos habló diciendo que iba a levantar su iglesia en todo el mundo. Entonces, Dios se manifiesta. Siempre se ha manifestado Dios. Aquí esto no me produce envidia, porque lo vivimos, porque lo estamos viviendo, que el Señor nos hable, que Dios nos habla, que Él se manifiesta, que uno puede ver en visión al Señor, gloria a Dios. Y dice aquí que este ángel le dio instrucciones a Felipe y le dice en el verso 27, entonces él se levantó y fue, sucedió que un etíope, eunuco, era funcionario de Candace reina, era un funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Ve? Qué bonito de este funcionario que estaba leyendo al profeta Isaías, preocupado por saber acerca de Dios. Y por eso Dios lo premió, porque él se preocupó. ¿Cómo será cuando la gente se pone a leer la Biblia? Sacan tiempo para leer la Biblia, el agrado de Dios. Dios se agrada, se pone feliz cuando ve a alguien leyendo la Biblia, porque es la palabra, indagar acerca de Dios. Y aquí leía al profeta Isaías y Dios lo bendijo. Y dice en el 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro.
Todo eso no es extraño porque hoy hemos vivido estas experiencias cuando el Señor nos pone y nos ordena, ore o impóngale manos a aquel, ore por aquella. Eso lo hace el Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, porque Felipe inmediatamente obedeció al Espíritu Santo y se fue al carro donde iba el etíope, el funcionario, y dice que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿y tú entiendes lo que lees? Le dice Felipe al funcionario, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. El pasaje que estaba él leyendo decía, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hablando del Señor Jesucristo. Y en el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hablando de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53, en los versos 7 y 8. Entonces, qué maravilloso. Precisamente este funcionario, leyendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, la profecía que había dado Isaías acerca del Mesías. Y en el verso 34 entonces dice respondió el eunuco, le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, si ve, él no entendía. Él no entendió lo que estaba leyendo. Y por eso dice, ¿de quién habla? ¿De él mismo o de otra persona? Y en el 35 dice que Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues nada le impedía, porque él había creído. Había creído en la predicación de Felipe. Dice que desde Isaías 53, 7 y 8 comenzó a hablarle del evangelio hasta que llegó al Señor Jesucristo y hasta que llegó a enseñar el bautismo en agua. Y por eso él entendió, este funcionario entendió tanto que le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Poderoso es el Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire cómo este funcionario entendió a la perfección el evangelio puro de nuestro Señor. Y dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bendito el Señor. Qué hermosas cosas que acontecieron, que sucedieron, y qué hermosas cosas que acontecen y suceden también el día de hoy en nuestra iglesia, porque el Señor se está manifestando. El Señor se manifiesta siempre. Y hoy en día el Señor se está manifestando de maravilla con la gente en los hospitales, en cualquier lugar. En cualquier lugar del mundo se manifiesta Dios y hace que su palabra sea evidente, que sus milagros, sus señales sean evidentes a la gente, que la gente crea en su obra que Él está levantando, en su congregación. Bendito el Señor. Por eso nosotros no podemos defraudar a nuestro Dios. No podemos, porque ya somos testigos de su poder, de sus maravillas, de todo lo que Él hace. Somos testigos de la existencia del Dios vivo. Y aquí dice en el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, se desapareció Felipe de los ojos del eunuco. Cuando el eunuco miró para algún lado, ya no estaba Felipe. Ya había desaparecido.
Ya el Señor, el Espíritu Santo, lo había arrebatado a otro lugar. Eso no es raro, no es extraño. Eso no es de decir, eso es increíble, eso es una mentira, yo no lo puedo creer. Eso ha sucedido. Han sucedido muchas cosas en nuestra iglesia, que un día de estos también estaré narrando otros testimonios maravillosos de todo esto, de este arrebato que aquí habla, porque todo eso es verdad. Y dice que arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, bendito el Señor. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó de tal manera que ni el mismo Felipe se dio cuenta en qué momento caminó, corrió, como sucedió. Fue que apareció allí en Azoto, una ciudad. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a nuestro Dios. Y aquí ya, cuando sigue el otro capítulo bello y hermoso que nos narra la historia, las vivencias, experiencias del apóstol Pablo, pero que hasta aquí se llamaba Simón. Simón. Entonces, esta es la palabra de Dios. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo es aquel donde se manifiesta el Espíritu Santo y los dones espirituales, donde se manifiesta Dios. Ese es el evangelio, donde Dios habla y respalda a su gente, a sus hijos, a sus pastores, a sus predicadores, a los profetas, a los que profetizan, hombres y mujeres. Dios está respaldando esta maravillosa obra. Dios la respalda. Ese es el evangelio puro, donde el Espíritu Santo se manifieste en medio de la congregación. Ese es el evangelio verdadero. No es solamente los que leen Biblia y ya, solamente no hay nada, no sienten nada, Dios no está, ni lo respaldan ni reciben el Espíritu Santo. Ese no es el evangelio verdadero del Señor. Hay que buscar el verdadero evangelio del Señor si ustedes no lo han encontrado. Alguno de ustedes no lo han encontrado. Yo los invito para que vengan, se congreguen. Congréguense en la iglesia más cercana. Busque en internet, que ahí están todas las iglesias, las direcciones, las ciudades, los pueblos, los países de donde usted esté. Allí va a encontrar la iglesia. Vaya, asista, congréguese y reciba profecía, reciba imposición de manos, reciba este mensaje de nuestro Dios, el mensaje del Dios viviente. Así que yo los invito para que ustedes se congreguen y disfruten también, porque estas bendiciones y estas experiencias de estos apóstoles no fue para aquella época solamente, es para hoy y para mañana también. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar puestos en pie, vamos a estar orando al Señor y orando también por las personas que están enfermas, pidiéndole a Dios que haga milagros y señales y sea sanando y libertando a mucha gente y haciendo muy feliz a la gente. Padre celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios verdadero, que habitas en los cielos, que estás sentado allí en tu trono, que estás en el monte de tu santidad, que estás allí, Señor, mirándonos, observándonos, Señor, mirando a la tierra, a los hijos de los hombres, para mirar a ver cuál hace el bien y quién no lo hace. Y tú estás allí, Señor, y nos vigilas. Pero también tú bendices a todo aquel que te invoca de corazón. Tú los bendices, tú nos amas. Y tú te has manifestado en medio de nosotros. Y nos has dado tu Espíritu Santo y tus dones maravillosos. Y nos has bendecido en gran manera. Por eso nosotros tenemos que publicarlo y pregonar al mundo que tú eres un Dios grande, poderoso, vivo, de poder. Gracias, Padre. Gracias, te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendito seas para siempre. Y ahora, Padre, en tu misericordia te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora, porque tú eres nuestro médico divino también.
Tu mano sanadora sobre las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos que están enfermos, que tienen diferentes enfermedades. Que tú seas sanando las enfermedades. Si las personas tienen que ir al médico y les tienen que hacer una cirugía, tú estarás allí con las manos del médico para que la cirugía salga perfecta, para que tú bendigas a todos aquellos que confían en ti, que te claman, que te piden, Señor. Sí, mi Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. También, Señor, liberta a personas que han sido perjudicadas, han sido atormentados por espíritus malos, por espíritus inmundos, por brujerías, hechicerías, por maldiciones. Señor, liberta, reprende al enemigo y limpia a cada persona, a cada ser. Liberta, da la paz, la felicidad, la alegría. Gracias, mi Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por escuchar nuestro clamor. Tu nombre sea glorificado y enaltecido por siempre. La honra para ti, mi Señor, y te pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, mi Padre. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Gloria y honra a nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas. Gracias a los hermanos que están aquí conmigo. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Para los niños, besitos y mi Dios les bendiga y que el Señor les dé lluvias de bendiciones. Gracias.